Muy buenos días, amados hermanos, que Dios me los bendiga en este día, a cada uno de ustedes, también a las amistades, familiares. Damos gracias a Dios que Dios nos ha dado este día lindo para adorarle, para compartir su santa palabra. Hoy es 3 de mayo del 2020 y damos gracias a Dios y vamos a adorar a nuestro Dios en este momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiando está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Amados hermanos, abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 5, en el versículo 7. Santiago capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos a otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta.
Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestra no sea no, para que no caigáis en condenación. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. Y hermanos y amigos familiares, el tema de esta mañana es cómo desarrollar paciencia. Me imagino que la mayoría de nosotros, muchos ya están impacientes porque todo este tiempo hemos pasado en casa, ¿verdad? Y ya pues la paciencia parece que ya está, que quiere decir no más. Pero en esta mañana queremos tocar ese tema acerca de la paciencia, cómo desarrollar paciencia. El ser humano, desde que uno es niño, ¿verdad? Uno, por decirlo, es impaciente, porque uno cuando es niño quiere tener más años, estar más grande, inclusive cuando todavía no ha ido a la escuela, está impaciente porque escucha de la escuela y quiere ir a la escuela, y cuando va a la escuela quiere que ya terminar la escuela y después ya queremos tener 15 años, en verdad, y ya cuando tenemos 15 años y ya estamos pensando en querer tener un novio, una novia, y así vamos como impacientes, y después seguimos estudiando y queremos ya terminar todo, y de repente ya estamos adultos, en verdad, 22, 23, 24, 25 años, y ya pensamos en que queremos casarnos, y cuando pensamos decimos, bueno, aquí vamos, y cuando ya nos casamos queremos tener hijos porque sabemos cómo es ser padre. Y total que verdaderamente a veces en la vida podríamos decir que el ser humano no es paciente, ¿verdad? Y Dios quiere que usted y yo practiquemos la paciencia. Ahorita en este tiempo, ¿verdad?, que estamos pasando, verdaderamente no es fácil para el ser humano estar en sus casas. Es difícil estar todo el tiempo, ¿verdad? Porque no hemos estado acostumbrados a estar en esa manera de vivir. Nuestra rutina ha sido diferente. Por lo tanto, ¿verdad? El ser humano empieza a impacientarse. Nosotros lo podemos ver en las manifestaciones que hay. Las personas están demandando que quieren ya volver a sus trabajos, a la vida normal, y es algo que el ser humano, ¿verdad?, necesita ser paciente, especialmente en este tiempo de dificultad o en diferentes maneras de tiempo. En el libro de Santiago que acabamos de leer, enseña cómo nosotros podemos desarrollar paciencia. La realidad es que usted y yo necesitamos paciencia, ¿verdad?, en cada área de la vida. En este pasaje, la paciencia o esperar, que es un sinónimo de paciencia, aparecen 6 veces. Aquí en este pasaje vemos que Santiago usa 3 diferentes ilustraciones para enseñarnos cuándo, por qué y cómo ser pacientes nosotros. Y nos dice,
¿verdad? ¿Cuándo ser pacientes nosotros? No es que tenemos que ser pacientes a cada instante de nuestra vida, pero hay ocasiones, ¿verdad?, que sí necesitamos ser pacientes, tener esa dosis de paciencia. En primer lugar, vamos a ver que necesitamos ser pacientes o cómo ser pacientes. Número uno, cuando las circunstancias se vuelven incontrolables. La mayoría del tiempo en nuestra vida, las circunstancias, las cosas están fuera de nuestro control. Santiago usa el ejemplo del labrador y dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, ¿verdad? El labrador o el agricultor, ¿verdad?, el que trabaja en el campo, ¿verdad?, se enfrenta a cosas incontrolables en su trabajo, ¿verdad? No puede controlar el clima, no puede controlar pues que el día llueva o que no llueva. Hay muchas cosas que están fuera de su control, pero el labrador prepara su tierra, ¿verdad?, la limpia, la prepara, siembra la semilla y espera con paciencia para que ese fruto llegue el momento de estar listo y poderlo cosechar. Y entonces podemos ver nosotros que tanto para el que cultiva la tierra como para nosotros, ¿verdad?, hay cosas incontrolables en la vida del ser humano, aunque nosotros siempre queremos controlar las cosas, ¿verdad? A veces lo que hacemos nosotros para querer controlar es preocuparnos nosotros, pero si nos damos cuenta que hay cosas que no se pueden controlar, ¿por qué preocuparnos? ¿Verdad? Por ejemplo, ahorita todo esto que ha pasado no podemos controlarlo y a veces nos preocupamos, ¿verdad? Y entonces no solucionamos nada. Es infructuoso preocuparse uno para querer controlar la situación. No lo vamos a poder controlar. Por lo tanto, usted y yo no debemos de preocuparnos. Debemos tener paciencia en las situaciones que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Porque así en la vida hay muchas cosas que están fuera de control. Otra cosa que vamos a ver en esta mañana que Santiago, la palabra del Señor, nos enseña a nosotros para desarrollar paciencia es cuando las personas no cambian. Cuando la gente no cambia. Dice el pasaje que leímos, en la parte del pasaje que leímos, dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Cuál fue el deber de los profetas? Ellos pues enseñaron la palabra de Dios, dieron el mensaje de parte de Dios para que la gente fuera bendecida, para que la gente tuviera un cambio en sus vidas, porque cuando el ser humano, ¿verdad?, se une a los propósitos de Dios, aprende a ser obediente a las cosas de Dios, la vida de esa persona va a ser bendecida, porque esa persona, la realidad que va a empezar a desarrollar un mejor carácter, va a empezar a desarrollar cosas buenas en su vida. Pero a veces, al igual que en esos tiempos, el ser humano, en verdad, tiende a resistirse al cambio. No sé por qué, pero el ser humano tiende a resistirse al cambio. Por ejemplo, nosotros ahorita podemos ver, en verdad, estaba escuchando, hace una semana parece, escuché, cómo los hogares ahorita están en una situación difícil, podríamos decir, en el aspecto de que el ser humano se resiste al cambio,
¿verdad? Por ejemplo, las esposas o las madres, podríamos decir, estaban acostumbradas a irse a su trabajo y tal vez cocinaban una vez al día. Entonces, ahora están en sus hogares y tienen que cocinar tal vez 3 veces al día y tienen que estar ayudando a los niños con las tareas, etcétera, etcétera. Entonces, se están resistiendo al cambio porque ha habido un cambio en la vida de ellas, ¿verdad? Obligatorio, por decirlo así, porque la rutina se cortó y ahora pues están en sus casas lidiando con el diario vivir, con sus hijos, con el esposo, ¿verdad? Y atendiéndoles, haciéndoles comida, inclusive lavan más ropa ahora porque como hay que pues usar más ropa, hay que cambiarse ropa, hay que lavarla, hay que bañarse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿verdad? Vemos que el ser humano se resiste al cambio. Probablemente alguien en este momento, no solo en lo que estamos diciendo acerca de esta cuarentena, puedan haber personas en su vida que se resisten al cambio. Y es difícil vivir con una persona de esa manera, pero necesitamos ser pacientes con las personas. Necesitamos ser pacientes con ese tipo de personas. Dios lo permite de alguna manera, pero por lo tanto necesitamos ser pacientes. Quizá nunca cambie esa persona que está ahí en su trabajo, o puede ser su cónyuge, puede ser un hijo, etcétera, de verdad, pero usted y yo necesitamos aprender a ser pacientes ante esa persona, porque Dios así lo desea. Estaba leyendo yo la historia de este científico moreno, George Washington Carver. Dice que en una ocasión él viajó en tren a una ciudad acá en el sur, no sé exactamente la ciudad, no lo describe, pero dice que cuando llegó ahí a la ciudad, en la estación del tren, había una persona que lo estaba esperando y este chofer estaba con su carro ahí esperando al conferencista, ¿verdad? Porque él iba a dar una conferencia, este varón, este hombre, un científico, George Washington Carver, y dice que este hombre cuando vio quién iba a ser su cliente, su pasajero, él rehusó llevarlo. Y entonces, cuando George Washington Carver vio la situación, él en su interior era un hombre paciente y él había propuesto en su vida, ¿verdad? No que nadie le robara esa bendición. Por lo tanto, él en ese momento, él pensó y rápidamente tomó las riendas del carro, agarró el volante y le dijo al chofer: usted se va en el asiento de atrás y yo voy a manejar. Y él dijo algo que es bien lindo, que a mí me encanta volverlo a leer. Dice que el lema de él era: no permitiré que ningún hombre me haga odiarlo. Verdaderamente, y este varón era un hombre temeroso de Dios. Y por lo tanto, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es paciencia, paciencia. Verdaderamente Dios le ha dado la bendición a los hijos de Dios de poder desarrollar, de que podamos desarrollar paciencia. Santiago nos enseña a nosotros que seamos pacientes. La palabra paciencia dice que viene del griego macrotumos. Macro significa grande y tumos es donde deriva la palabra termómetro y hace referencia al calor. Esto significa literalmente que debe de tomar mucho tiempo
para que se caliente, para que se ponga caliente. Es como, podríamos decir, es como cuando tenemos en el termostato, ¿verdad? Como que tuviéramos un termostato nosotros, así como el aire acondicionado, que usted lo pone a determinada temperatura y, ¿verdad? Y cuando alcanza esa temperatura no se pasa ni se baja, es decir, si se mantiene ahí la temperatura. Por lo tanto, ¿verdad? Sería maravilloso que nosotros pudiéramos tener ese aparatito ahí que nos controle, ¿verdad? Pero Dios, dice su palabra, nos ha dado su Santo Espíritu. Y dice que Él nos ha dado un espíritu de dominio propio. Los hijos de Dios tenemos la bendición de poder desarrollar dominio propio. Y no solo eso, el fruto del espíritu es paciencia, pero necesitamos desarrollar paciencia. Necesitamos, ¿verdad?, practicar o desarrollar la paciencia, como nos está diciendo en este pasaje la palabra de Dios, que nos da estas ilustraciones. Otra situación que la palabra de Dios nos enseña es que, ¿verdad?, cuando desarrollar paciencia, cuando los problemas son inexplicables. A veces en la vida vienen problemas inexplicables. Lo que estamos pasando ahorita es inexplicable, no lo podemos explicar. La palabra de Dios nos dice allí en el versículo 11, dice: habéis oído de la paciencia de Job. Hermanos, cuando uno lee la palabra de Dios o la historia o el testimonio de la vida de Job, verdaderamente uno podría decir que Job prácticamente recibió el premio Nobel del sufrimiento. Un hombre que sufrió, un hombre que era muy rico, un hombre que lo tenía todo, ¿verdad? Pero que de la noche a la mañana vinieron problemas a su vida. En un periodo de 2 días aproximadamente se derrumbó el mundo de Job. Dice que prácticamente la palabra de Dios nos enseña que Job quedó en bancarrota, perdió sus hijos, perdió sus amigos, todo. Su salud la perdió, de tal manera que, ¿verdad?, vino una enfermedad letal a la vida de él, ¿verdad?, que no se curaba, incurable, difícil, ¿verdad? Y de remate, hermanos, un día su esposa aparece y le dijo: maldice a tu Dios y muérete, ¿verdad? Cuando el pobre joven estaba, ¿verdad?, sufriendo por la pérdida de sus hijos, de todo lo que tenía, y más la enfermedad, aparece la mujer y le dice: maldice a Dios y muérete. Imagínense, hermanos, qué gran apoyo el que recibió de su mujer. Y uno puede ver y pensar, Dios permitió al diablo quitarle todo en la vida a Job, menos a su esposa blasfema. Yo me imagino que Job ha de haber pensado, pienso yo: Señor, ¿por qué no te llevaste a esta con todo y los camellos y los burros y los bueyes, ¿verdad?, para que no me esté fastidiando aquí? Pero a veces Dios, hermanos y amigos, permite personas en la vida de uno para moldear, ¿verdad? Esas personas Dios las usa para moldear la vida de nosotros. Yo estaba leyendo la historia de un rey que tenía un hombre. Dice que este hombre era bien fastidioso. Dice que todas las cosas las hacía de mala manera y a veces tiraba hasta los utensilios con que servía. Inclusive a veces ponía hasta cosas para que el rey se tropezara. Era algo insoportable este hombre. Y entonces los demás trabajadores le dijeron al rey que por qué no lo votaba,
¿Por qué él continuaba con esta persona? Y entonces este rey le dijo, no, sonriendo, él le dijo, no, le dice, yo con él he aprendido a desarrollar paciencia y entre más cosas indebidas, más he aprendido a ser paciente. Verdaderamente a veces Dios pone personas en los trabajos, en los lugares donde nosotros estamos, ¿verdad? Que a veces son insoportables, pero Dios quiere que aprendamos a través de esas personas a ser pacientes. Por lo tanto, ¿verdad? Dios quiere que usted y yo seamos pacientes, ¿verdad? Una vez se pone a pensar en la historia de Job, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que pasarle todo eso? Pero Dios tenía un plan y propósito en la vida de Job. Job aprendió a desarrollar paciencia en todo lo que él pasó. Y más adelante vamos a ver todo el propósito, la bendición que él experimentó a través de todas las circunstancias que él pasó. Entonces, por lo tanto, podemos ver, ¿verdad?, que las circunstancias son incontrolables, pero que nos pueden ayudar a ser pacientes. A veces la gente resiste a los cambios y, ¿verdad?, y los problemas son inexplicables. Entonces, pero todas las cosas que la palabra de Dios nos manifiesta en el libro de Santiago, esas 3 ilustraciones, nos ayudan a nosotros a desarrollar paciencia. Y a veces nos podemos preguntar, ¿por qué ser paciente? ¿Por qué necesito ser paciente? Hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña así, porque el Espíritu de nuestro Dios es el fruto del Espíritu de Dios, paciencia, porque Dios así nos enseña y porque primordialmente, porque Dios está en control. Dios está en control de todo. Dios está en control. También dice, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 8. Tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, ¿verdad? 3 veces Santiago habla dice en este pasaje que la venida del Señor se acerca. Dios está en control. Dios nada lo detendrá. Así como el Señor Jesús, cuando vino y se encarnó, y vino a este mundo para morir en la cruz del Calvario, para redimir a la humanidad de la condenación del pecado. Así como vino, va a regresar, pero para traer juicio a la humanidad. Por lo tanto, ¿verdad? Dios nos dice aquí a los hijos de Dios que seamos pacientes, porque la venida del Señor es real. Dios está en control y tiene todas las piezas ahí funcionando de tal manera que eso va a venir, eso viene. Por lo tanto, necesitamos, ¿verdad?, que ser pacientes y que cuando pensemos en la venida del Señor, ¿verdad?, eso nos ayude a nosotros a desarrollar paciencia. Es decir, que podamos ver los problemas, las circunstancias difíciles o lo que sea, ¿verdad?, al pensar que Jesús, nuestro Salvador, va a regresar, desarrollar esa paciencia. Que nada ni nadie nos robe la bendición de desarrollar paciencia. ¿Por qué? Porque Dios está en control y su venida es real. En cualquier momento nuestro Salvador regresará, ¿verdad? Regresará por su iglesia. Y la palabra o la pregunta que debemos siempre preguntarnos es, ¿estás siendo paciente para la venida del Señor? ¿Estás siendo
tú paciente porque Cristo va a regresar. Te está inspirando eso a querer hacer un mejor hijo de Dios. Te está ayudando el pensamiento de que Cristo va a venir, te está ayudando a ti a ser un mejor hijo de Dios, una mejor hija de Dios, a vivir, como dice la palabra de Dios, que Él quiere que cuando Él regrese, sus hijos estemos con expectativa de que Él va a regresar, que estemos viviendo vidas agradables a Él, vidas consagradas, vidas de integridad, vidas apartadas para Él, compartiendo su santo evangelio, compartiendo que Él va a regresar por su pueblo. Entonces, nosotros podemos ver que, ¿por qué ser pacientes? ¿Verdad? Porque Dios está en control, ¿verdad? Podemos ver nosotros, ¿verdad? En la vida de Job, Job perseveró, Job fue paciente y pudo encontrarse con Dios y pudo ver que Dios tenía un plan para la vida de él. Y Dios, hermanos y amigos, premia la paciencia. El versículo 11 dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Si usted puede subrayar ahí, en la palabra dice bienaventurados, que significa bendecidos. La segunda parte de la vida de Job fue mucho más bendecida que la primera, porque la historia, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Dios le dio el doble, fue más bendecido, le dio una nueva esposa, le dio hijas, dice que eran muy hermosas, muy lindas, no habían mujeres como esas en ese tiempo de tan hermosas, y él llegó a ser mucho más rico de lo que fue al principio. Por lo tanto vemos, ¿verdad? No solo eso, el aspecto material, sino que Job al final pudo decirle a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso quiere decir que que Job pudo conocer íntimamente a Dios de una manera personal, que él entendía y comprendía quién era su Dios, quién era Él prácticamente. Y entonces podemos ver que por eso Job al final pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una de las cosas que debemos de pensar, ¿verdad? Que el Señor no solo recompensa en esta vida, sino lo más principal, recompensa en la vida venidera. Dice Mateo 5, 11, 12, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Verdad? Probablemente a veces la gente te pueda criticar a ti o a mí o te decepcionen a ti, ¿verdad? O a mí, pero recuerda, sé paciente, porque Dios te tiene una recompensa en la vida venidera. Por lo tanto, sé paciente, practica, desarrolla paciencia, ¿verdad? ¿Por qué Dios hace que todas las cosas funcionen? Dice la palabra de Dios, habéis oído de la paciencia en Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso nos enseña a nosotros, hermano, que mientras Job estaba sufriendo, mientras Job estaba esperando con paciencia que Dios algo hiciera, Dios estaba trabajando
por decir, ahí donde Job no podía ver, Dios estaba trabajando en su vida de tal manera que, como dije anteriormente, al final Job pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios estaba obrando y trabajando en la vida de Job para bendecirlo. A veces pensamos que Dios puede tardar en lo que le estamos pidiendo, pero no, Dios no se tarda. Sí, no, que Dios está orando, trabajando. Por eso la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien, porque Dios está trabajando allí donde nosotros no vemos. Está haciendo esa obra para que la vida tuya y mía sea bendecida. En el caso de Job, ¿verdad? Dios estaba obrando, ¿verdad? Estaba trabajando para que la vida de Job llegara a ser una vida bendecida espiritualmente y, ¿verdad? Pues miramos que Dios lo recompensó en lo que él había perdido. Una de las preguntas que nosotros debemos dejarnos es, ¿qué debo hacer mientras espero en Dios? ¿Qué debo hacer yo mientras estoy esperando en Dios? Bueno, tenemos que hacer como el agricultor, como el labrador, ¿verdad? El labrador, ¿qué hace cuando siembra la semilla? Cuando pues hace las cosas en el campo, siembra esa semilla, por decirlo así. ¿Qué hace? Él tiene la expectativa de que esa cosecha va a ser buena. Él tiene la expectativa de que esa semilla que él ha sembrado va a producir mucho fruto, ¿verdad? Y por lo tanto, como dice el Salmo 135, dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. La pregunta que podríamos hacernos nosotros es, ¿qué está esperando usted de Dios? ¿Qué estoy esperando de Dios? Quizás ser sanado de una enfermedad, quizás esté esperando que su matrimonio se restaure, quizás de una mala decisión que usted tomó o de un problema económico, o quizás está con la expectativa de que su hijo o su hija conozca a Jesús como Salvador y Señor, o que su cónyuge conozca a Cristo como Salvador, como su Señor, ¿verdad? ¿Qué está esperando usted de Dios? Si nosotros queremos que realmente Dios haga algo en lo que le estamos pidiendo, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué expectativa tenemos? ¿Está usted esperando con altas expectativas, así como el labrador? ¿Qué está esperando? ¿Qué estamos esperando? Tenemos esa expectativa. Por ejemplo, nosotros ahorita esta situación de este coronavirus que ha venido, ¿qué expectativa tiene usted ahorita en este momento? Esperando que tiene la expectativa de que esto va a terminar y que usted va a empezar a desarrollar esa vida normal que anteriormente estaba desarrollando en su diario vivir, pero sobre todo, ¿qué expectativa tiene usted en su relación con el Señor? ¿Va a seguir la misma persona o está con la expectativa de querer ser más fiel al Señor, de querer honrar al Señor con su vida, con las cosas que Dios le ha dado a usted, sus bienes, su trabajo, sirviendo al Señor, siendo una persona consagrada, de buen testimonio? ¿Cuál es la expectativa que usted tiene después de todo esto?
yo como pastora tengo la expectativa de que gente nueva va a venir a buscar a Dios. Y que los que ya conocemos a Dios vamos a estar ansiosos por volver a venir a adorar a Dios en su casa, al templo. Puede ser que ahorita usted se sienta inseguro, atemorizado, porque le parece que al venir que cuando ya diga el gobernador que podemos nosotros congregarnos, usted va a tener el pensamiento o la idea de decir, o me imagino, va a decir, no, es que si voy a la iglesia puede ser que alguien me pase el virus y me muera. A veces uno se pregunta, hermanos, cómo las personas, por ejemplo, ahorita uno observa, las personas van a los supermercados, van a Walmart, a Sam, todos estos lugares, a Home Depot, la gente allí anda en todos estos lugares. Y uno, como pastor, yo estoy en la expectativa, ¿cuál va a ser la reacción en el sentido de las personas, de los hijos de Dios? ¿Verdad? Se van a ser hombres, ¿verdad? Todos vamos a tomar las precauciones de vida, ¿verdad? No nos vamos a venir y todos vamos a hacer como antes. Se van a tomar las precauciones de vida. Pero el punto es, ¿cuál va a ser su reacción? ¿Qué expectativa tiene después de esto? ¿Verdad? Y esperamos que usted tenga una expectativa mejor en su relación con el Señor. ¿Verdad? Que tenga una expectativa de que ese ser que está difícil de que cambie, un día Dios lo puede cambiar. De esa expectativa de que alguien quiere que usted se convierta y que usted dice, creo que ahora es el tiempo de Dios y que esta persona se va a entregar a Cristo. O de esa expectativa de ser sanado de esa enfermedad, ¿verdad? Y Dios quiere que usted y yo, ¿verdad? A lo que la palabra de Dios nos está enseñando, desarrollar paciencia, ¿verdad? A veces las cosas son inexplicables, a veces las personas no cambian, pero, o las cosas son incontrolables, pero Dios quiere que desarrollemos paciencia, porque, ¿verdad? Dios está en control de todo, y verdad, y tenemos que tener esas altas expectativas de que las cosas van a ser mejor con Dios, ¿verdad? Debemos de esperar en silencio. La Biblia nos dice, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. Y a veces uno se pone a pensar, ¿por qué puso, hablando de la paciencia, por qué escribió Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, esa porción de la palabra de Dios? Porque generalmente nosotros, cuando estamos siendo, por decir, desarrollando paciencia, es verdad, a veces cuando las cosas no salen como queremos, podemos empezar a quejarnos. Y cuando uno empieza a quejarse, no para de hablar. De verdad, en otras palabras, hay que estar en silencio, esperar en silencio. Y por eso dice este pasaje, ¿verdad? Que uno puede quejarse y al quejarse uno empieza a hablar. Por lo tanto, Dios dice que esperemos en silencio. Dice, no nos quejemos. La Biblia nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que debemos de esperar en silencio las cosas que Dios nos está pidiendo que esperemos, ¿verdad? A veces podemos tender a querernos quejar, pero Dios dice, espera en silencio al Señor. Estaba leyendo yo la historia de una mujer que se quejaba, dice, de su marido. Todo el tiempo se estaba quejando de su marido, ¿verdad? Y
pues ya el hombre no aguantaba. Pero un día su esposo murió. Y entonces cuando él murió, en su lápida ella escribió: descanse en paz, ¿verdad? Y a los días, pues la llamaron porque para escuchar lo que decía el testamento, ¿verdad? A ver cuánto este hombre le había dejado a ella, ¿verdad? Porque tenía dinero. Y entonces, y la cuestión fue que en el testamento este hombre solo le dejó $5 y el resto de la fortuna se lo dejó a su secretaria. Entonces ella hizo escribir una nueva lápida que decía: espérate tantito que nos veremos otra vez, ¿verdad? A veces pasan estas cosas. El versículo 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. El tener que esperar puede tentarnos a querer jurar. Lamentaciones dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Dice Habacuc 2:13: aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Tiene usted algún sueño, una meta, una visión que Dios le ha dado? Dios le asegura que va a recibir en el momento justo, en el momento de Dios, esa bendición que usted le ha pedido. Esperemos en Dios con altas expectativas y esperemos en silencio y esperemos confiadamente, ¿verdad? Confiadamente. Dice la palabra de Dios que Job nunca perdió su confianza en Dios. A pesar de que todo lo que las cosas malas que le estaban pasando, nunca perdió su confianza y estuvo paciente esperando al Señor. Dice Miqueas 7:7: esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. ¿Cómo hacerlo? Usted tiene una esperanza. La esperanza depende de orar con expectativa, de orar y esperar en silencio, de tener expectativa, ¿verdad? Yo no sé, amado hermano, amigo, y probablemente familiares que me escuchan en este momento. El Señor dice en este pasaje, nos dice varias veces, que seamos pacientes porque la venida del Señor se acerca. Hay circunstancias incontrolables, hay personas que no cambian, pero Dios quiere que desarrollemos paciencia, porque Él está en control, Él va a regresar y Él tiene todo preparado. La pregunta: ¿estás tú preparado para recibir al Señor? Si el Señor viniera en este día, ¿estás listo, estás lista para recibir al Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué necesitas, si eres hijo o hija de Dios? ¿Qué ajustes necesitas hacer para estar con esa expectativa santa, esperando al Señor? Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, Dios te invita en este día para que tú te prepares y abras tu corazón a Cristo, reconozcas que eres pecador o pecadora y te entregues a Cristo y esperes con paciencia el regreso de nuestro Salvador. Esta mañana queremos que quede en ti esta enseñanza. La palabra de Dios nos ha enseñado a nosotros que el deseo de Dios es que, a pesar de que las circunstancias pueden ser incontrolables, a pesar de que hay personas que
no cambian. Dios quiere que tú y yo desarrollemos paciencia. Y la paciencia trae recompensa en esta vida y la venidera. La paciencia, si eres una persona paciente y permites que Dios obre a su tiempo y eres paciente, vas a ser una persona con mejor carácter, vas a ser una persona que te van a admirar y vas a ser una persona que la palabra de Dios nos enseña que, ¿verdad?, siendo pacientes, no solo somos recompensados en esta vida, sino también en la venidera. ¿Por qué? Porque vamos a esperar con paciencia el regreso de nuestro Salvador. Que en este día Dios te bendiga. Que en este día tú tomes la decisión de desarrollar paciencia. Que en este día tú, ¿verdad?, si hay algo que alguna persona que siente que te fastidia, ¿verdad?, te quiere robar la paciencia, ¿verdad? Recuerda que Dios lo ha permitido porque Él quiere bendecir tu vida, ¿verdad? Quiere que tú seas paciente, ¿verdad? A través de esa persona, Dios te está desarrollando un carácter lindo en tu vida, porque a través de esa persona Dios te quiere bendecir, ¿verdad? Si hay algún problema que estás orando, si hay una necesidad que estás orando, espera con paciencia la bendición del Señor. Ten la expectativa, que tu expectativa sea grande, esperando esa respuesta del Señor, ¿verdad? Y espéralo en silencio y con confianza de que Dios va a dar esa bendición a tu vida. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te guarde, que Dios bendiga a tu familia y que, ¿verdad?, el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y te siga cuidando y protegiendo del mal, de este virus, y que pronto tú y yo estemos de regreso en esa vida pues normal que llamamos, ¿verdad? Pero sobre todo buscando a Dios, aprovechando la oportunidad de que Dios nos ha estado hablando en este tiempo para que tú y yo vivamos para el Señor. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Dios te bendiga y te guarde. Amén.